¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios parece tan silencioso, justo cuando más necesitas escuchar su voz? Es como si, en el momento en que la tormenta está en su apogeo, el cielo se cerrara y el único sonido que oyes fuera tu propia respiración, mezclada con el peso de tus lágrimas. Oras, clamas, doblas las rodillas, y lo único que recibes como respuesta es silencio. Y entonces surge esa duda que palpita en tu corazón: ¿se ha olvidado Dios de mí? ¿Aún me escucha? Quizás estés pasando por esto ahora mismo. Quizás oraste toda la noche con la almohada mojada y te despertaste por la mañana con la misma pesadez. Quizás buscaste una palabra de consuelo y, en cambio, solo encontraste el eco del vacío. Y aquí es donde quiero que entiendas algo poderoso: el silencio de Dios no es abandono, es enseñanza. Este silencio que estás experimentando puede ser la lección más profunda que el cielo te haya dado. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque desde pequeños nos enseñaron a asociar la presencia de Dios con respuestas inmediatas, señales visibles, milagros que ocurren en el momento en que pedimos. Pero nuestro caminar con el Señor es más profundo que eso. Hay momentos en que Él habla mientras permanece en silencio. Hay lecciones que solo aprendemos cuando cesa el ruido, cuando todas las demás voces se silencian, cuando el único sonido que queda es el de nuestra propia alma buscándolo. Y sé que esto no es fácil. Esperar en silencio puede ser una prueba de fe sin igual. Es como cruzar un desierto donde cada paso parece repetitivo y cada día igual al anterior. Pero es en este desierto silencioso donde Dios forja el carácter, madura la fe y prepara el corazón para recibir algo mayor. Es aquí donde tu confianza deja de estar en lo que sientes o ves y se cimienta en lo que sabes que Él es fiel, inmutable y soberano. Sé que esta palabra está tocando tu corazón, así que aprovecha y ven a ser parte de este jardín de mujeres virtuosas e inspiremos a otras mujeres. Quizás no te des cuenta, pero su silencio podría decirte: hija, confía. No es momento de hablar. Es momento de enseñarte a escuchar con el corazón, y es en este momento que la oración cobra un nuevo significado. Orar ya no se trata solo de presentar peticiones, sino de dar espacio a Dios para que molde nuestra perspectiva, para que nos enseñe a descansar en su presencia, incluso sin respuestas. Aquí es donde hágase tu voluntad deja de ser solo una frase y se convierte en una verdadera entrega. Quiero que imaginen la escena de Elías tras una gran victoria, escondido en una cueva, pidiéndole a Dios que hablara. Esperaba un rugido, un incendio, un terremoto, pero Dios se presentó en un suave susurro. Y así es como suele obrar mientras esperamos un trueno. Él llega con una brisa que solo podemos percibir cuando estamos lo suficientemente quietos como para sentirla. Y quizás esto es lo que Dios está haciendo contigo. Quizás esté usando este silencio para eliminar distracciones, para romper las expectativas humanas y para hacerte comprender que su voz no está sujeta a métodos, tiempos ni lugares. La voz de Dios es libre, es soberana, y a veces se manifiesta precisamente en la ausencia de palabras audibles. Así que, en este momento, quiero que entiendas que Dios guarde silencio no significa que esté distante. De hecho, a menudo es en el silencio que Él está más cerca, observando cada paso, fortaleciendo tu resiliencia espiritual, poniendo a prueba tu confianza y preparando el escenario perfecto para el siguiente capítulo. Sentí que este mensaje era para alguien especial. Y quizás seas tú. Quizás estés conteniendo la respiración, esperando una respuesta que parece no llegar, pero lo que el Señor quiere hoy es que respires hondo y confíe. Sigue orando, incluso cuando parezca que no hay vuelta atrás. Sigue buscando, incluso cuando las puertas parezcan cerradas, porque el silencio no es el final de una conversación con Dios. Es solo el intervalo entre una palabra y la siguiente. Y mientras tanto, suceden cosas invisibles. El cielo obra a tu favor. Dios está alineando las circunstancias, transformando corazones, abriendo caminos que aún no puedes ver. Y cuando llegue su hora, lo que ahora es silencio, se convertirá en testimonio. Mirarás atrás y te darás cuenta de que, aunque nada parecía estar sucediendo, Dios lo estaba haciendo todo. Y aquí es donde empezamos a comprender que orar no es solo pedir, es confiar, es descansar, es permanecer. No importa si la respuesta no llegó ayer, hoy o mañana. Lo que importa es que te estás entrenando para reconocer a Dios en cualquier situación, incluso en el sonido más silencioso que el cielo puede producir, el sonido del silencio. Cuando la palabra declara en el Salmo 46, versículo 10, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios», nos invita a un lugar de absoluta confianza, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos grita lo contrario. No es solo una frase bonita para consolarnos. Es una instrucción divina, un mandamiento de fe. Es como si Dios dijera: Deitán, respira, no te dejes llevar por la ansiedad, porque yo tengo el control. Incluso cuando no puedas oír mi voz, el silencio de Dios no significa que te haya abandonado. Al contrario, a menudo es en este silencio donde Él obra con mayor intensidad.
moldeando tu carácter y preparando el terreno para algo que aún no puedes imaginar. El silencio no es ausencia, es entrenamiento. A lo largo de las Escrituras, vemos que el silencio de Dios precede a momentos decisivos y transformadores. Pensemos en Moisés. Pasó 40 años en el desierto, lejos del palacio, lejos de la gloria humana que conocía, lejos incluso de cualquier señal evidente de la presencia de Dios. A ojos humanos, podría parecer que su historia había terminado allí, pastoreando ovejas, pero fue en este lugar silencioso, apartado de todo, donde Dios lo preparó para convertirse en el libertador de Israel. Fue en el silencio del desierto que Moisés aprendió a escuchar, a obedecer, a depender no de sí mismo, sino del Señor. Y cuando apareció la zarza ardiente, ya estaba preparado para reconocer que ese momento era sagrado y que la voz que le hablaba era la voz del Dios vivo. Elías también experimentó algo similar. Tras un acto poderoso contra los profetas de Baal, el miedo y el agotamiento lo dominaron y se escondió en una cueva. Quería escuchar a Dios con grandeza, tal vez como lo había experimentado antes, mediante milagros y señales. Pero Dios no vino en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en fuego. Vino en un suave susurro. En un Reyes, capítulo 19. Vemos que Elías necesitó silenciar sus expectativas para comprender que la presencia de Dios no se limita a lo espectacular, sino que se manifiesta de maneras íntimas, discretas y personales. Es una lección profunda. A menudo, lo que llamamos silencio es en realidad Dios hablando de una manera que exige mayor atención y sensibilidad espiritual. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, experimentó momentos de absoluto silencio. Cuando compareció ante Pilato, acusado injustamente, pudo haber pronunciado palabras que habrían cambiado la percepción de todos. Pudo haberse defendido, pudo haber explicado el plan divino, pero guardó silencio. ¿Por qué? Porque ya tenía la respuesta en su corazón, sabía que no necesitaba convencer a nadie, porque su Padre ya había confirmado su propósito. El silencio de Jesús en ese momento no fue señal de debilidad, fue señal de total sumisión a la voluntad del Padre. En Isaías, capítulo 53, versículo 7, está escrito que fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca, fue llevado como cordero al matadero. Y como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió la boca. El silencio era parte de la misión. Este patrón se repite porque el silencio es la herramienta de Dios para moldearnos. En silencio, aprendemos a depender menos de las circunstancias y más de su fidelidad. Es en este tiempo que nos capacitamos para reconocer que la voz de Dios no se limita a palabras adábals, sino que se revela en una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Y esta paz no depende de respuestas inmediatas, sino de la certeza de que Él sigue en control. Cuando estamos en el silencio de Dios, es natural que la ansiedad intente apoderarse de nosotros. Deseamos que hable pronto, que nos dé una señal, que nos muestre un camino claro, pero lo que Él quiere es que aprendamos a esperar. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Esta espera no es pasiva, es una espera activa, llena de fe, en la que seguimos orando, buscando y confiando, incluso sin escuchar nada. Es como si Dios nos dijera, hija, te estoy enseñando a confiar en mi tiempo, no en el tuyo. Quizás, ahora mismo, estés experimentando uno de esos periodos, horas. Ayunas y buscas la palabra, pero parece que el cielo está cerrado. Pides respuestas y, en su lugar, solo recibes más silencio. Pero este silencio no está vacío, está lleno de significado. Está formando algo en ti que sostendrá lo que Dios está preparando. ¿Recuerda a Abraham? Quien esperó años la promesa de un hijo. Entre la promesa y su cumplimiento hubo largos periodos de silencio. Pero fue durante este tiempo que su fe se fortaleció. Como está escrito en Romanos capítulo 4, versículo 20, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Así que, cuando el silencio de Dios te resulte demasiado pesado, recuerda, Moisés se formó en el silencio del desierto. Elías halló la voz de Dios en un suave susurro. Jesús cumplió su propósito al permanecer callado ante las acusaciones. Y tú, ahora mismo, estás siendo moldeado por el mismo Dios que los formó. El silencio es parte del proceso. Es una invitación a profundizar tu intimidad con Él, a aprender a confiar incluso cuando no hay explicaciones, a permanecer firme cuando no llegan las respuestas. He sentido ese peso en el pecho, esa sensación de que el cielo se había silenciado, como si Dios hubiera silenciado mi oración. ¿Sabes cuando oras, lloras, pides, pero no escuchas respuesta? Es como si el aire mismo se hubiera calmado. Pero hoy entiendo que, en ese silencio, Él me estaba entrenando. Me estaba llamando a acercarse, no con ruido ni señales visibles, sino con esa presencia suave que solo conocen quienes la han experimentado. Y es en ese lugar donde descubrí que, incluso sin ver, Él me escucha, incluso sin sentir, Él está obrando.
Sigo en este proceso y quizás tú también. Pero puedo decirte que, en lugar de huir o desanimarme, decidí sumergirme más profundamente en su presencia. En el Salmo 46, versículo 1, dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Y eso es lo que he estado experimentando. Comencé a cambiar mi forma de buscar. Antes, oraba 10 o 15 minutos y ya. Ahora, reservo 30 minutos, a veces una hora, solo para estar con Él. No para presentar mi lista de peticiones, sino para adorar, escuchar y guardar silencio. Y es increíble cómo, con el tiempo, esta disciplina me abre el espacio para sentir su presencia, incluso cuando nada cambia fuera de mí. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y me di cuenta de que, para escuchar, a veces necesito silenciar el ruido de mi ansiedad. Otra cosa que cambió mi perspectiva fue cambiar la pregunta por ¿qué por para qué? En lugar de quejarme, comencé a preguntar, Señor, ¿qué me estás enseñando aquí? ¿Qué se está formando en mí ahora mismo? Esto me recuerda a lo que está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas obran para bien de quienes aman a Dios. Incluso el silencio, incluso la espera. Y cuando la duda intenta apoderarse de mí, recuerdo las palabras de Job en el capítulo 13, versículo 15, aunque me mate, en él confiaré. Es una confianza que no depende de las circunstancias, sino de quién es Él. He aprendido que, descansar en el Señor no se trata de quedarse quieto sin hacer nada, sino de actuar sin desesperar. De seguir adelante con la paz de saber que no estás solo. Y si sientes que tu fe flaquea, recuerda lo que dice Isaías en el capítulo 40. Versículo 31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Quizás este momento de silencio sea en realidad el tiempo que Dios ha reservado para renovarte, para llenarte de nuevo, para enseñarte. Confiar en Él como nunca antes. Porque, en el fondo, no se trata de comprender cada detalle, se trata de caminar junto al pastor, incluso en la oscuridad del valle. El silencio de Dios no es ausencia, sino estrategia. Él no es un Dios que juega con nuestros sentimientos ni se olvida de sus hijos. Al contrario, es intencional en cada detalle. Si hablara constantemente, correríamos el riesgo de depender de respuestas en lugar de su presencia. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, está escrito que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso el cielo a menudo parece tranquilo, porque es en este ambiente donde nuestra fe crece y madura. El silencio de Dios es como ese momento antes de un gran espectáculo cuando se apagan las luces y el público contiene la respiración. Es el intervalo entre la siembra y la cosecha, entre la promesa y el cumplimiento. Es en este espacio donde el corazón se sana, nuestra ansiedad se confronta y aprendemos a esperar no un cambio en la situación, sino la voz del Señor, que es suave y constante. En Lucas capítulo 2, versículo 19, vemos que María, la madre de Jesús, no solo habló de todo lo que oyó, lo guardó y lo meditó en su corazón. Comprendió que algunas palabras necesitan ser regadas con silencio y tiempo hasta que florezcan. Y quizás eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Ahora mismo, está regando algo invisible dentro de ti. En el Salmo 131, versículo 2, dice, como un niño destetado, se calma en los brazos de su madre, así está mi alma dentro de mí. Esta es la actitud que se mueve en silencio sin desesperanza, no porque lo entiendas todo, sino porque confías en aquel que tiene el control. Calmar el alma no es un acto pasivo, es un ejercicio diario. Una decisión consciente de silenciar la agitación interior y descansar en la presencia del Señor. Otro paso que transforma nuestra experiencia del silencio es volver al último mandato que Dios nos dio. A menudo pedimos un nuevo rumbo, pero aún no hemos obedecido el anterior. Podría ser una reconciliación que has pospuesto, un ministerio que has dejado de lado o un cambio de actitud que sabes que necesitas hacer. En Proverbios capítulo 16, versículo 3, dice, encomienda al Señor todas tus obras, y tus planes se cumplirán. A veces, lo que parece silencio es simplemente Dios esperando nuestra respuesta a lo que ya ha dicho. Y finalmente, reemplazar el por qué por para qué es un punto de inflexión. El por qué nos mantiene atrapados en el victimismo, intentando comprender causas que quizá nunca se revelen. El para qué, en cambio, da cabida al propósito. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos la promesa de que todas las cosas obran para bien de quienes aman a Dios. Todas las cosas, incluso el silencio, incluso la espera, incluso lo que hoy parece insignificante. Cuando elegimos este cambio, empezamos a ver cada momento como un campo fértil para el crecimiento. La pregunta deja de ser, Dios, ¿por qué? ¿Guarda silencio? Y se convierte en, Dios, ¿qué quieres formar en mí a través de este silencio? Esto cambia nuestra actitud porque ya no vemos el silencio como un castigo, sino como un entrenamiento.
Es como el agricultor que comprende que no puede forzar el crecimiento de la planta, pero sí puede preparar la tierra, regarla y esperar la cosecha. Y es en este proceso que nuestra fe deja de ser meramente teórica y se vuelve práctica. En Santiago capítulo 1, versículo 4 está escrito, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. El silencio de Dios, lejos de debilitarnos, nos completa. Él no tarda, nos está moldeando para que, cuando llegue la respuesta, estemos listos no solo para recibirla, sino para sostenerla. Y mientras tanto, su invitación es sencilla pero profunda: aquíétate. Vuelve al último mandamiento y transforma tu pregunta en propósito, porque, al final, no se trata del tiempo que tarde, sino de en quién te conviertas en ese tiempo. Si esta palabra encontró espacio en tu corazón, si durante estos minutos sentiste que Dios te hablaba a través de este silencio, quiero que lo declares públicamente como un acto de fe. Escribe aquí en los comentarios: confiaré en el silencio de Dios. Esto no es solo una frase, es un compromiso, una postura espiritual. Al escribir, no solo te animas a ti misma, sino que también fortaleces a otras mujeres que pasan por el mismo proceso. Te conviertes en parte de una cadena de fe, donde cada testimonio y cada decisión suman para recordarnos que no estamos solas en este camino. Suscríbete al canal y activa la campanita porque tenemos videos todos los días. Que Dios te bendiga. Y nos vemos mañana.